Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Continuando en este camino de lo que hemos llamado los 5 aceites que debemos de tener en nuestra ánfora para poder llegar a la santidad y estar atentos ante la espera de la venida del Señor. Hoy queremos hablar de un aceite que se vuelve importante, vital, y que es un aceite que es accesible a todos siempre y cuando tengamos una disposición real de buscarlo. Hoy vamos a hablar de la oración. La oración es el diálogo, es la capacidad, es el don, porque es lo primero que tenemos que entender, es un don que Dios nos da de poder comunicarnos con Él, de poder hablar con Él, en el que podemos expresarnos con total libertad, con total transparencia y decirle al Señor aquello que sentimos, aquello que queremos agradecer, aquello que le queremos pedir, incluso aquellas preguntas que tenemos, aquella angustia que se presenta en nuestro existir. Eso es la oración. Es ponernos en esa actitud de conversar, de abrirnos y hablar con el Señor. Eso es lo que arrancamos para comprender todo el valor de la oración. A lo largo de la historia de la salvación, lo vemos en la Biblia y en muchos también testimonios de muchas personas, santos principalmente, la oración es la herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque es justamente a través de ese diálogo en el que somos capaces de poder acercarnos a Dios e intentar comprender. Porque lo maravilloso de la oración no es únicamente el hecho de nosotros hablar a Dios y exponerle nuestras inquietudes y nuestro corazón, sino también que ese diálogo terminará siempre en la respuesta de Dios. Por ejemplo, recordamos el texto del pasaje de Job, del libro de Job, en el que en algún momento determinado, él, dentro de ese ambiente de oración que él vive, hasta le hace, esa oración lo lleva, o mejor dicho, le reclama a Dios y Dios le responde. Podemos verlo o reflexionar en esa circunstancia de cómo inclusive si nos disponemos a orar, si nos disponemos a comunicarnos con Dios, Dios nos da la apertura hasta de enojarnos con Él y reclamarle. Y es necesario que lo hagamos, porque verdaderamente entonces ahí es donde Él será capaz de respondernos y demostrar y guiarnos para entender que su sabiduría, que sus caminos, que sus disposiciones, que su voluntad va más allá de nuestras propias mentalidades, de nuestros propios conocimientos e inclusive de nuestras propias expectativas. En la oración nos damos cuenta también que Dios verdaderamente habla a los corazones. Pero para eso es importante entender también que la oración tiene o la hemos llenado de ciertos tabúes o ciertas cosas que nos lo han impedido. Y es una herramienta tan al alcance de la mano como a la vez tan olvidada y difícil de adoptar. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestras carreras, en nuestros proyectos, expectativas, agendas apretadas, calendarios llenos de actividades, nos hemos olvidado o nos hemos olvidado de sacar el tiempo, como decía el pasaje de María y Marta, para buscar lo verdaderamente importante, lo verdaderamente necesario, que es el rato para orar. Entonces, primero hay que entender que la oración, como decía al principio, es un don de Dios. Dios nos da la oportunidad de orar. En segundo lugar, la oración es un ejercicio que debemos ir implementando poco a poco en nuestra vida. No es algo tan sencillo. En el entendido, no de cómo hacer la oración, porque claramente la oración, como una conversación que es, no necesita de palabras totalmente impronunciables o rimbombantes o esas, como digo popularmente, frases domingueras, no. La oración para Dios, Dios quiere tal cual somos, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de ver el mundo, con nuestras necesidades actuales y propias de nosotros. No se trata de que nuestras oraciones se conviertan en discursos elocuentes como si fueran tomados de un libro, no. Es simplemente expresarle a Dios lo que siento. Señor, me siento triste. Señor, me siento débil. Señor, me siento contento. Señor, necesito un trabajo. Señor, me siento necesitado. Señor, me siento enojado contigo porque no entiendo por qué me pasan las cosas. Cada una de esos sentimientos, emociones y necesidades es externarlas tal cual
lo hacemos con aquellas personas que amamos, que están cercanas a nosotros, nuestros mejores amigos, nuestros padres, nuestros amigos. Ese es el tipo de oración que es necesaria. Y ya, partiendo del tema de que es una situación que verdaderamente podemos enfrentar desde nuestra perspectiva, lo que viene entonces es procurar de nuestra parte y poner nuestro entusiasmo y sobre todo nuestra organización y disciplina para que ese momento de oración sea un momento de verdadero encuentro, que no sea un requisito o que no sea algo que digamos, me obligo a hacerlo para cumplir. No, la oración es un regalo tan rico y esa capacidad de poder hablar con Dios es un don tan grande que lo primero que debemos aprender es valorarlo y después poco a poco implementarlo. Empezar con 5 minutos de oración, decirle a Dios qué tal estuvo el día, decirle al Señor cómo estuvo la jornada, agradecerle por lo que tengas que agradecerle, pedirle por lo que tenés que pedirle. Y ahí vas, primero 5 minutos, pero eso sí, un detalle, o sea, hay momentos propios de nuestra existencia que hay oraciones espontáneas en momentos puntuales. Voy a entrar a una operación, voy a realizar un examen, voy en el bus y bueno, viene a mi mente el deseo de hablar con Dios y lo puedo hacer, o sea, eso no es que es malo, pero también es necesario que tengamos un momento en nuestra vida, un momento en nuestro día en el que no haya ninguna otra cosa en nuestra mente que esa oportunidad de hablar con Dios, un momento preparado, un momento reservado, donde podamos tener, si es necesario, una velita, un altarcito, un texto bíblico, algo, un momento reservado únicamente para poder hablar con Dios. Y que al final se resume en una frase que es muy bella. De hecho, se la escucho mucho a mi señora esposa, que es darle tiempo de calidad, no tanto de cantidad. Es entender que Dios no busca grandes espacios, sino espacios pequeños, pero donde Él sea lo más importante. Y poco a poco, conforme vayamos dándole esa oportunidad a Dios, donde nos vayamos abriendo esa capacidad de dialogar con Dios, lo que antes eran 5 minutos, después eran 10, después eran 15, después eran 20, después eran media hora, una hora. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta, como decía anteriormente, referenciando el texto de María y de Marta, ¿dónde está lo verdaderamente importante? ¿Dónde está lo verdaderamente necesario? Y es tanto el bien que nos harán esos momentos, que son momentos que se irán extendiendo. Pero sobre todo son momentos que nos irán llenando, porque al final, como dice el Salmo, buscaremos al Señor como busca la sierva esas fuentes de agua. Porque qué bonito, es rico cuando uno puede conversar libremente, cuando uno puede hablar sin tapujos, en libertad, compartir, externarse. Son cosas que te llenan. Ahora imagínate que esa conversación sea con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sea con Dios nuestro Padre, que nos ama y nos ha creado para sí y para sobre todo dar luz y ser fruto y dar testimonio y ser parte del reino de Dios. Que hemos sido pensados en un plan maravilloso de amor. Qué rico puede ser y qué valioso puede ser conversar con Dios con esa tranquilidad, con esa confianza. Porque de hecho, decía un libro por ahí que hablaba sobre la oración, que los requisitos fundamentales, requisitos por decirlo de alguna manera, pero al final también son dones de Dios, están en la fe y la confianza. La fe de saber que Dios está ahí y la confianza de saber que Dios me escucha. Y sobre todo que partiendo de esas dos bases, poder adquirir esa perseverancia, porque reitero, a veces será muy sencillo como cuando hacemos o empezamos a hacer ejercicio. Tal vez los primeros 2, 3 días, pues se nos hará menos complicado el esfuerzo, por ejemplo, levantarnos más temprano en la mañana para salir a correr, por ejemplo. Pero al final es un tema de recurrencia, es un tema de poder tener la fuerza de voluntad y la disciplina de que sea
algo de siempre. Y conforme se va volviendo parte de mi vida, se me va volviendo una necesidad. Y principalmente porque al ser un don de Dios, Dios en la fuerza del Espíritu Santo nos hará entender que no es una obligación, es un regalo, es un don, es un privilegio. Porque cuando no hay nadie que quiera escucharme, siempre sabemos que por lo menos ahí tendremos siempre a Dios, que está esperando a la puerta de nuestro corazón, a la puerta de nuestra vida, a la puerta de nuestra existencia, para que hablemos con Él y que Él en su amor tome todo y lo vaya transformando, vaya haciendo vida y vaya haciendo grandes avances en la obra que está realizando en nosotros, porque Él quiere que se cumpla. Entendamos que la oración es un elemento fundamental. Yo no puedo ser un cristiano sin oración. Yo no puedo seguir a Cristo sin comunicarme con Él. Y es donde entra esa famosa frase de los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. Y Él nos dio el Padre Nuestro. Por aquello que tal vez la espontaneidad no me dé, ok. Busco oraciones, busco libros de oraciones, busco devocionales, de insumos que me permitan a mí ir también adquiriendo esa capacidad. Puedo buscar oraciones de otros santos y según el espíritu y la vivencia de las otras personas, poder también yo llenarme y poder crear mi propia espiritualidad y poder crear mi propio acercamiento a Dios a través de la oración, enfocados en la experiencia de otros. Eso no es malo. Una jaculatoria, una oracioncita corta que puedo estar repitiendo cada momento, cada una de esas herramientas que podemos decir tan simples, pueden ser tan importantes y tan necesarias para alcanzar esto de la oración. Pero es necesario que verdaderamente nos pongamos manos a la obra. Recuperamos el mismo ejemplo de Cristo. Cristo en los momentos importantes de su vida, por ejemplo, cuando eligió a los 12 apóstoles, Él se retiró a orar. Cuando iba a empezar su misión pública, se retiró al desierto a una experiencia completa de ayuno, de abstinencia y de oración. Cuando estaba en el huerto, en el Getsemaní, para enfrentar la más dura de sus misiones, pues claramente fue la oración su principal consejera, fue su principal motor y fue su principal herramienta para poder sacar avante toda esa experiencia tan difícil que fue su sacrificio, su pasión, muerte y resurrección. Incluso en la cruz, cuando clama desesperado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al final es un ambiente de oración. Es un salmo que está ahí. Y él cita la escritura. En su desesperación dice: Señor, tal vez no entiendo, me duele, me siento totalmente desesperado, pero confío en ti y por eso te oro. Puede sonar como un reclamo, pero es un reclamo que yo te hago confiando en que me responderás. Y en ese momento el Señor pues logra adquirir esa paz que le permite decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no soy dueño de mí, me abandono a ti. Porque al final sabía que en mejor lugar no podía estar que en las manos de Dios. Por eso entonces, busquemos siempre esos momentos de oración. Hagámonos un propósito firme de, a través del don que Dios nos da por el Espíritu Santo, de poder comunicarnos con Él, sacar un momentito. Empezar con 5 minutos. Empezar con un rosario, una oración leída, un texto bíblico, un salmo, lo que quieras, pero empezá, da ese primer paso y poco a poco, con la ayuda de Dios y la gracia del Espíritu Santo, podremos irnos convirtiendo en personas de oración, en hombres y mujeres que tienen esa capacidad de conversar con Dios, que más que un talento, que más que un don, es un regalo, porque qué valioso es y qué maravilla para nuestra vida es la capacidad de poder hablar con Dios, que nos ama, que nos escucha y que nos libera, nos santifica y nos abraza. Esa es la oración, esa es la confianza que debemos adquirir en la oración y el hábito que debemos hacer. Ese es el aceite de hoy. Volvámonos hombres y mujeres de oración. Bendiciones.